Bienvenidos a la clase práctica de Introducción a SolidWorks. En este caso particular, vamos a ver ciertas particularidades del SolidWorks a la hora de adentrarnos a lo que sería el módulo ensamble. En este caso, lo que voy a desarrollar son un par de piezas y un par de opciones que tendré a mano que nos servirán mucho para el desarrollo o evolución de nuestros trabajos. Por ejemplo, voy a desarrollar una presa arbitraria, voy a desarrollar una pieza en el plano a partir del plano planta. Le voy a decir que en dicho plano planta voy a desarrollar un croquis. Y en ese croquis voy a desarrollar lo que sería un cilindro. Ese cilindro va a tener una medida de diámetro, por ejemplo, de 100 milímetros, podría ser 100 milímetros de diámetro, justamente, y tendrá una extrusión saliente base para generar una altura de un cilindro de 50 milímetros, vamos a suponer. milímetros. Por ejemplo, si habremos hecho esta pieza, tendremos el resultado final como se ve a continuación. Y en este podemos realizar otras operaciones como veníamos haciendo. Por ejemplo, lo que sería una instrucción tipo corte. Vamos a hacerle unas pequeñas perforaciones de distintas formas para poder adentrarnos de mayor facilidad a lo que sería el módulo de ensambles. Voy a hacer un círculo, voy a hacer un hexágono y voy a hacer una tipo ranura. Que le indico acá y empiezo a acotar. La idea es totalmente arbitraria para después adentrarnos en más objetividad a lo que sería el módulo de ensambles. Por ejemplo, voy a indicarle que esta medida es de 15 milímetros con un radio en la curvatura de 5. Le voy a indicar que va a estar alejado del eje o lo que sería el origen en una medida de 25. Le voy a indicar que desde el centro del rectángulo a lo que sería el origen va a haber una distancia de 30 a una altura o una distancia vertical de acomodo la cota. Puedo apretar el clic derecho para directamente bloquear dicha cota de interés. Le voy a indicar 5 y le voy a decir que este rectángulo tendrá de base 10 milímetros y de altura una cantidad de 20 milímetros, por ejemplo. Acá, como vemos, la herramienta que nos da el croquis de polígono nos permite hacer un croquis tipo polígono y yo le indicaré la cantidad de tramos correspondientes a dicho polígono. 4, crear un rectángulo que pueda generar un cuadrado, mejor dicho, de manera horizontal, vertical o rotado, así como un hexágono, un pentágono y demás. En este caso voy a decirle que esta medida va a ser horizontal, el origen de 1000 mismo va a ser alineado verticalmente con el origen, y como vemos ahí, generalmente la herramienta de croquis de un pentágono, o mejor dicho un polígono, nos da la posibilidad de desarrollar ese polígono de interés, por ejemplo, de 9 lados, con la opción de círculo inscripto o círculo circunscripto. Si es círculo inscripto, quiere decir de que adhiere a dicho polígono un círculo interno, y circunscripto será cuando dicha medida de círculo será una medida de círculo externo. Y de esa manera, con dicho círculo,
acotándole la medida del diámetro, podemos definir dicho polígono de interés. En este caso le voy a indicar que el radio, o mejor dicho, el diámetro del mismo es de 20 y la distancia con respecto al origen es de 30. Como vemos, mientras más croquis o cotas desarrolle sobre una misma cara, más acomplejizado se pondrá el croquis en sí. Tendrá una gran cantidad de número de cotas. Por lo tanto, debo ser acorde y debo ir razonando la modalidad de trabajo si es que esto me favorece o me desfavorece. A lo mejor me facilita el hecho de realizar solo un croquis para desarrollar solo una operación o un conjunto de operaciones, o puedo hacer un croquis por cada operación. Es dependiendo del gusto o de la metodología de cada persona. En este caso, voy a decirle que lo que sería el centro del círculo, mejor dicho, la medida del círculo del mismo, es una medida de 15 que va a estar alineado con el centro del polígono y cuya distancia entre centro del polígono y centro del origen es de 65. Con esto haré una extrusión tipo corte. Ahora bien, haré una extrusión tipo corte en una medida de 25 milímetros. Y con eso, esta será la pieza de referencia que nos ayudará para desarrollar nuestros ensambles y poco a poco desarrollar lo que serían las relaciones de posición. Otra modalidad o otro aspecto que quisiera enseñarles en este momento es el hecho de las propiedades del archivo. Si bien ahora el archivo está designado como pieza 1 porque simplemente no lo guardé a este archivo, puedo adjuntarle ciertas propiedades. Por ejemplo, primero puedo adjuntarle la propiedad del material. Puedo decirle que esta pieza, por ejemplo, va a ser de un material específico, como vimos antes. En este caso lo voy a designar como aleación de aluminio 1060. Lo voy a aplicar y una vez que le aplique el material, dicha pieza va a ganar todas las propiedades del material adjunto, además de tal vez su apariencia correspondiente. Ahora bien, vamos a lo importante. Si nos vamos a lo que sería este logo entre el semáforo de reconstruir y el engranaje de opciones, tendremos este logo que parece un listado que es de propiedades de archivo. Si le damos clic, justamente nos da una ventana con 3 opciones donde nos vamos a centrar en la pestaña de personalizar. En ese informe de resumen personalizado le vamos a juntar a nuestra pieza de interés ciertas propiedades características del mismo. Por ejemplo, le voy a decir que el nombre de la propiedad a la cual yo voy a adquirir va a ser, por ejemplo, material. Justamente cuando yo designe el tipo, o mejor dicho, el nombre de la propiedad a la cual voy a juntar, por ejemplo, en este caso voy a decir material, lo que quiero que el MATCAD exprese es en sí un texto de las múltiples tipos que hay: texto, fecha, número, sí o no. Lo que me interesa es que el MATCAD replique el texto correspondiente al material que he aplicado. En este caso elegiré la opción texto. Valor o expresión del texto. Y acá se nos abrirá un menú desplegable con las múltiples opciones que podemos adjuntarle desde mi pieza. Esto lo puedo desarrollar para el formato pieza como formato ensamble. Puedo agregarle propiedades de archivo para mi pieza y propiedades de archivo para lo que sería mi ensamble.
Si yo puse que voy a nombrar a mi propiedad material o voy a designar la propiedad de material, le tengo que expresar justamente dicha propiedad. Si le doy clic en material, vemos que automáticamente el valor evaluado corresponde al material que yo he asignado. Aleación de aluminio 1060. Le voy a dar a aceptar por el momento. Ahora bien, recordemos que si nos vamos a la pestaña de calcular, tendremos distintos parámetros que nos sirven. Por ejemplo, uno de ellos era medir. Yo puedo seleccionar esta cara y me dice el área de la misma o el perímetro de la misma, además de los nombres que posee. Si yo selecciono o dejo seleccionado esa cara con la otra cara, me va a dimensionar la que sería la distancia entre ambas caras. De esa manera vemos el valor que he replicado en la saliente extruir 1. Otra opción era las propiedades físicas. Si le doy clic, podemos ver que una vez que yo le he asignado el material, dado que dicho material le corresponde a una cierta medida de densidad y ciertas propiedades como módulo elástico y demás, nos puede definir la cantidad de masa o el peso de la pieza. 996,05 gramos. Así que vamos a lo que sería propiedades de archivo nuevamente. Nos vamos a agregar otra propiedad. Le voy a decir peso, por ejemplo. Le voy a indicar que sea un número. Y en este caso le voy a decir que sea valor, expresión de texto, masa. Ha especificado un valor inválido para el tipo número. Justamente, cuando se nos designa el tipo de peso, en realidad, o masa, en realidad debemos aplicar el formato texto. Y ahí, cuando vemos ahí, justamente nos dice archivo SolidWorks, masa, propiedad masa, de arroba, la pieza número 1, que es justamente el nombre de este archivo. Y el formato o extensión de dicho archivo, SolidWorks part o pieza de SolidWorks. Justamente el valor que nos da como resultado es el valor de 996,05, justamente expresado en el sistema de unidades que he empleado. Así como puedo adjuntarle ciertas propiedades del mismísimo SolidWorks, también le puedo personalizar ciertas propiedades mismas. Puedo crear ciertas propiedades mismas. Por ejemplo, le puedo dar nombre de propiedad, le puedo decir dibujante, le voy a decir que sea texto y aquí le voy a escribir mi nombre, por ejemplo. Y ahí vemos que el SolidWorks cargará dicha propiedad de manera efectiva al valor que yo he tipeado. Incluso le puedo decir fecha de elaboración y acá le pondremos fecha y le pondremos dentro de nuestras opciones, vemos que el formato de, o mejor dicho, la propiedad de fecha no está dentro de mis propiedades que nos brinda el SolidWorks. Por lo tanto, será una propiedad que debemos tipear. 2208 del 2022. Y así sucesivamente puedo guiarme un poco en lo que sería el nombre de la propiedad en base a las expresiones que me dan. Por ejemplo, puedo decir que le voy a designar volumen. Entonces voy a decirle volumen pieza, texto, y el volumen de la misma podrá ser replicado como tal. Le damos a aceptar, vemos que el volumen es de 368.907,47. Si nos vamos de vuelta a lo que sería propiedades físicas del archivo, vemos que el volumen es el correspondiente al que me ha dado la propiedad. Ahora bien, dicho volumen está expresado en las unidades correspondientes al sistema de unidades que está mi formato pieza. El sistema de unidades empleados es milímetros,
gramos, segundos. Por eso la masa la expresó en gramos. Por eso el volumen, la longitud al cubo, la expresó en milímetros al cubo. Con eso cerraremos la pequeña introducción a las piezas. Bueno, iniciaremos otro video para complementar esta sección.